Personas que convivan para evitar el contagio. Personas que no se conozcan, ¿verdad? Hola, Iván. Tenga que romper, ¿no? Transformar lo que se tenga que transformar. Sí, buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Estamos admitiendo, dejando entrar a los demás. En un momento iniciamos. Muy bien, ya está avanzando la presencia en la sala. Muy bien. Perfecto. Ok, si les parece un par de minutitos y iniciamos. Perfecto, ¿cómo en cuánto? Un par de minutos. Ok, porque tenemos a las 9 que terminar, ¿no? No necesariamente. Ah, bueno. Sí, tenemos margen. Sí, no hay necesidad de terminar a las 9. Tenemos todavía, si podemos avanzar, digo, o alargarnos un poquito más, o pues sí, pues proceder a como habías planteado, ¿no? Después de tu ponencia, pues conversar o dialogar, o si quieres tú preguntar cosas, o participación de la gente, etc. Pero bueno, a ver. Ok. ¿Y por qué no ponen sus cámaras? ¿No quieren que los veamos? A veces, a ratos pasa así, pero también en el sentido de que a veces se les va la imagen o qué sé yo, pero sí tiende a haber un poco eso. Es un evento pues que no me interesa y quiero verlo. Sí, no, lo que hay que cerrar son los micrófonos. Exacto. Sí.
Sí, porque algunos se quedaron ahí con la... Muy bien, pues, si te parece, déjame iniciar presentándote. Bueno, agradecer a nombre de la Fototeca del Centro de las Artes de Conarte, les doy la más cordial bienvenida a este 18 encuentro de fotografía Fototeca Nuevo León. Felicitar y agradecer a Yolanda Leal, pues la vocal de... No quiere que lo vea. Ah, lo estoy viendo. Va a dar su conferencia. A ver, espera. A ver, les pido que si puedan quitar el audio para no complicar aquí la cosa. Pero bueno, sí, agradecer a Yolanda Leal, pues haber sido la líder del proceso de, vaya, con el comité del evento, en la determinación del tema, el encauzamiento mismo, en la conexión y diálogo, convencimiento de los participantes. Va muy bien, ¿verdad? Tuvimos ya unos talleres, tuvimos el día de ayer conferencias, la inauguración de la exposición también. Fue muy festivo. Y pues ahora, como mencioné hace rato en las salas, pues ahora estamos en la reflexión y también abordando de diferentes latitudes el tema de la violencia. Obvio que el eje central es, pues bueno, la investigación, la reflexión también formal, etc. Y bueno, el doctor Iván Ruiz nos va a hablar el giro forense y permítanme leer una breve semblanza que tenemos de él. Iván Ruiz, investigador de tiempo completo en el área de arte contemporáneo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor y maestro en historia, perdón. Doctor y maestro en historia del arte por la... En el archivo de Vox. En historia del arte por la misma institución. Ambos grados los obtuvo con mención honorífica y fue acreedor a la medalla Alfonso Caso por haber sido el alumno más distinguido de su generación. Durante 8 años fue investigador de tiempo completo del programa de semiótica y estudios de la significación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 2012 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 1. En diciembre de 2018, la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM lo designó director del Instituto de Investigaciones Estéticas por un periodo de 4 años. Su campo de especialización es la fotografía contemporánea y los cruces entre literatura y artes visuales. Ha publicado 2 libros de autoría individual y más de 40 artículos especializados, capítulos de libro y ensayos para catálogos en México y en el extranjero. Agradecemos a Iván Ruiz su presencia aquí y a todos pues el haber acudido a este llamado. Adelante, maestro. Ok, muchas gracias, Joaquín. Muy buenas noches a todos, gracias por conectarse. Bueno, por principio quiero agradecer efectivamente a todo el equipo de Conarte, a Yola, que ya la conozco de hace tiempo, de hace años. ¿Dónde estás, Yolanda? Que no te veo. Bueno, por ahí estará. Efectivamente a Joaquín y a todo el equipo administrativo por hacer posible este evento aún dentro de la pandemia. Y bueno, también por haberme invitado a ser jurado de Revisión 2020, que fue un trabajo muy interesante que realicé junto con Italia Schmelz y junto con Ana Cadena. Y también felicitar al ganador y a quien obtuvo la mención honorífica. Y bueno, si por ahí va a andar alguno de sus hijos, preferiblemente que no vean, porque hay varias imágenes efectivamente de violencia. Quise abordar desde una perspectiva, he de decir, específica el tema para el cual fui convocado. Entonces, este es un trabajo que efectivamente se inscribe dentro de mi línea de investigación sobre arte y violencia, pero es un trabajo inédito, es algo sobre lo que sigo reflexionando. Entonces, efectivamente
Lo primero que tendría que decir es que nada surge espontáneamente y me gustaría, hay algunos amigos que ya conozco en Monterrey, amigos fotógrafos, amigos investigadores y curadores quienes han conocido parte de mi trabajo, pero hay gente que no conoce. Entonces, para llegar efectivamente a esta reflexión sobre el giro forense y sobre la fotografía, me gustaría presentarles algunos antecedentes para que ustedes puedan tanto explicarse, ¿no?, cuál es el propósito de esta conferencia, como encadenar la reflexión que yo quiero hacer sobre distintas manifestaciones de la fotografía, fotoperiodismo, fotografía documental, fotografía de autor, ¿no?, que son 3 ámbitos que me gustaría justamente conectar. Entonces, bueno, lo primero yo les voy a presentar, a ver, permítanme. Bueno, ¿ahí están viendo? Sí. Sí, sí, vemos muy bien. Perfecto. Bueno, en el 2015 me invitaron de una galería en la Ciudad de México a realizar una exposición de fotografía. Es una galería que no trabajaba primordialmente fotografía, sino pintura, grabado, textil, ¿no? Era su primera exposición fotográfica. Y bueno, yo ya estaba trabajando sobre el tema de violencia, llevo alrededor de 12 años sobre este tema, y me interesaba mucho presentar una reflexión sobre la temporalidad de la violencia, y para ello invité a 4 fotógrafos que cada uno tenía una singularidad particular. Por una parte está a quien están viendo, que este es un mosaico, un fotomural de Fernando Brito, que es un fotógrafo sinaloense. El trabajo también de Maya Godet, que en ese momento justamente estaba por concluir la edición de su documental Plaza de la Soledad, en el que había trabajado ya varios años y que, como muchos de ustedes saben, tiene un antecedente muy fuerte, que es el proyecto fotográfico que realizó con las mismas prostitutas, que algunas se convirtieron en protagonistas del documental. El trabajo de Yael Martínez, que estaba realizando sobre los desaparecidos de su familia en Guerrero, y el trabajo de Karina Juárez. Y bueno, me quiero enfocar no en la exposición, sino más bien en este trabajo que hice con Fernando, porque viajé algunas ocasiones con él a su casa estudio, y él, básicamente lo que yo quería era revisar su archivo. Y bueno, aquí justamente surgió algo muy interesante que le pasa a muchos fotoperiodistas, que a diferencia de otras disciplinas donde la noción de, o bueno, u otras, disciplinas no artísticas, donde los archivos son considerados fundamentales para la preservación de la memoria y para su difusión, digamos, diferentes artistas tienen varias formas de concebir su archivo. Pero el caso particular de los fotoperiodistas es muy complejo, en principio porque muchos entregan el material a los diferentes medios con los que trabajan, cuando están trabajando al 100% con ellos, y los archivos en muchas ocasiones se pierden. Por otra parte, tiene que ver con la organización, y más con el trabajo de fotografía digital. Es muy difícil concebir un archivo ordenado, a diferencia de quienes trabajan con fotografía análoga y quienes tienen pues también una obsesión por generar un archivo muy ordenado que tenga que ver tanto, bueno, que puede ser organizado cronológicamente, temáticamente, ¿no?, incluso conceptualmente, ¿no? Hay muchos casos en nuestro país y en el extranjero. Y el caso de Fernando, como el de muchos fotoperiodistas, pues yo tuve que trabajar directamente sobre computadora, y lo que, digamos, cuando yo pude organizar esta constelación para este fotomuro, me pareció muy interesante, por una parte, la idea, más bien como la generación de una noción de violencia no monocromática, sino muy variopinta y muy contrastante, ¿no? Donde el concepto de vida cotidiana se inserta perfectamente dentro de la reflexión sobre la violencia, donde uno puede ver efectivamente descuartizados, descabezados, puede ver escenas federales, puede ver festejos, ¿no? Y esta concepción, esta es otra parte del fotomural, pues, digamos, más allá de pensar en la reflexión de imágenes, me llevó a pensar en la reflexión
sobre la variedad y la multiplicidad en la que se puede abordar la violencia en relación con la vida cotidiana, que en ese momento era como una parte importante de la exposición. Y lo segundo es que efectivamente este aspecto del fotoperiodismo, muchas de estas imágenes no pueden ser restringidas a ese concepto, porque algunas no pasaron por editor, en algunos casos era trabajo que se quedó simplemente en el archivo de Fernando Brito, en el archivo digital, y que esperaban de alguna forma salir a la luz. Y lo tercero, como ustedes ya saben, muchos de ustedes, pues Fernando Brito fue uno de los casos pioneros donde vimos eso que se llamó la transferencia de la, entre comillas, nota roja a la galería o al cubo blanco o al museo, o sencillamente la transferencia de la nota roja al arte, al mundo del arte. Y que eso fue algo que generó una, pues digamos, una fuerte crisis dentro de la propia producción y de la crítica fotoperiodística, dado que hubo de hecho, en Monterrey nos presentamos, me acuerdo, en uno de estos mismos encuentros, en una mesa con Fernando, y discutimos mucho este aspecto, si esto era arte, si esto era periodismo, la negación que él tenía a pensar que esto era arte, ¿no? Aunque circulara en el mundo del arte, y cosa que a mí se me hacía fascinante, precisamente para discutir el asunto de las fronteras. Y yo lo que planteé más bien después de pensarlo mucho, de compararlo con otros casos, es pensar cómo un mismo hecho, o sea, un solo hecho más bien, un solo hecho violento puede desdoblarse, ¿no? En diferentes, digamos, bajo una misma mirada puede desdoblarse en 2 o en 3 más perspectivas y dar lugar a una variedad de puntos de vista, en este caso sobre la violencia. Esta es la serie que circuló en concursos ligados o asociados mucho más al mundo del arte, pero está también la nota roja directamente. Entonces, la imagen que ustedes vieron, pues es una imagen que se corresponde al mismo hecho que está registrado aquí, que es una sección del jueves 16 de diciembre de 2010 del diario El Debate, la sección policíaca o el equivalente para nosotros a la nota roja, con el título 3 nabolatenses son hallados ejecutados a balazos. El pie de foto es un agente preventivo analiza la zona donde se registró la triple ejecución en busca de casquillos y evidencias, y el crédito fotográfico, lo voy a marcar, está aquí, foto Fernando Brito. Entonces, bueno, efectivamente, no voy a explicar la metodología porque ya muchos la saben. En la misma escena del crimen él podía permanecer durante varias horas para lograr, digo, por tanto un encuadre distinto como una iluminación distinta, y efectivamente, pues el mismo hecho puede ser observado desde 2 perspectivas, una más, digamos, más asociada, digamos, a lo lírico, a lo pictórico, incluso algo, pues se podría decir a lo poético, ¿no? En algunas imágenes, en otras no, cuando en este caso son 3 cuerpos que están, pues efectivamente lesionados, ¿no? Y están amontonados, pero está este paisaje detrás en la neblina que se contrapone directamente. Entonces, bueno, como este desdoblamiento del hecho violento, lo leí de una forma particular y les quiero leer un pequeño fragmento de mi libro, que es este que se llama Docufricción, Prácticas Artísticas en un México Convulso, que se publicó hace poco, donde, bueno, este es uno de los casos que analizo. Las fotografías de Brito son portadoras de una metáfora que se debate entre lo tolerable, o sea, aquello que se puede ver, me refiero, y lo intolerable. La de atestiguar la política de un Estado sin entrañas, esto es, una política de destrucción del cuerpo social que responde a una lógica perversa de una economía neoliberal en contubernio con el narcotráfico, según la cual se desechan tantos cuerpos como sea necesario con el fin de obtener la mayor ganancia económica posible. Pero las fotografías de Brito no son precisamente el reflejo de este proceso de descomposición social, y mucho menos su huella fidedigna. El estado sin entrañas que este fotógrafo retrata hace emerger un régimen de visualidad distinto al que provee la violencia expresiva. El efecto que se supone debería hacer colapsar al espectador, lo intolerable, potencia una mirada contemplativa, tolerable,
ejerciendo así un reacomodo de lo visible distinto al que provee un fotoperiodismo sensacionalista. Es decir, esta distinción entre lo que se puede tolerar y lo que es intolerable a la mirada, que tiene que ver con abrir los ojos o con cerrar los ojos ante la violencia, tanto literal como simbólicamente, es decir, hacerla aparecer dentro de la agenda o dentro del mapa, o hacerla desaparecer como si esto no importara. Eso me parece que es lo más atractivo, la conexión, no la separación. No decir, por un lado está la nota roja y por otro lado está la foto contemplativa. Bueno, el impasse que produjo esta serie reside precisamente en esta novedosa forma de conectar lo intolerable con el paisaje urbano, creando así la aparición de un sentido insólito. Entonces, digamos que este caso siempre me ha parecido ejemplar, independientemente de que he trabajado con algunos otros, pero eso me hizo pensar, y lo voy a representar con un esquema, que no lo anoten, por favor, porque es, como siempre les digo a mis alumnos, es una herramienta didáctica, pero bueno, es realmente como para orientarse que estamos discutiendo. Digo, por una parte está efectivamente esta violencia que, por ejemplo, en este foro nos convoca para pensar cómo se generan imágenes de la violencia o cómo podemos discutir imágenes de la violencia. Efectivamente, la violencia para nosotros quienes nos ocupamos de las imágenes o ustedes que producen imágenes, tiene que ver efectivamente con un tema de representación. Es decir, no se atestigua la violencia como tal, sino se representa. Y ese trabajo de representación es efectivamente una construcción. Entonces, esto es justamente lo que a mí me interesaba poner en cuestión y lo que me llevó a lo que voy a continuar. Es decir, pensar que por un lado está el fotoperiodismo y que es autónomo, y el fotoperiodismo tiene que ver con la objetividad, con la veracidad y con lo fidedigno, ¿no? Que son tres lemas de los fotoperiodistas, ¿no? Es decir, para ellos aprenden la realidad, la capturan de un modo fidedigno. Y por el otro lado está la fotografía de autor, que puede tener múltiples variantes, pero que fundamentalmente no está comprometida con la verdad de los hechos. Y esto es, digamos, por eso este círculo representa un poco la conjunción o la intersección, porque hay trabajos, o más bien desde hace ya mucho tiempo, creo, digo, en diferentes países, digo, en Estados Unidos esto desde los años 90 ya estaba siendo cuestionado, ¿no? O sea, pensar que hay fotoperiodistas y hay fotógrafos, o que hay artistas y hay fotoperiodistas. Digo, casos como los que vamos a ver aquí más adelante no son cuestionados de esa manera y se mueven libremente en un campo de producción de imágenes, que eso es lo que a mí, a final de cuentas, me interesa. Entonces, justamente creo que a la fotografía le ha costado mucho trabajo asumir esta intersección, porque no hay, digamos, se han cuidado mucho estas fronteras o estos nichos, ¿no? Tiene que ver con la historia local, digamos, regional y nacional, es decir, que los fotoperiodistas van por un lado, los documentalistas van por otro y los fotógrafos artísticos, entre comillas, van por otro. Y en cambio, pues el mundo del arte contemporáneo es mucho más amplio. En eso les trajo quizá el trabajo que me parece más explícito al respecto, que es una instalación de Teresa Margolles, a quien seguramente algunos de ustedes conocen. Y no es el trabajo de la Bienal de Venecia, sino el trabajo de la Bienal de Berlín, donde ella recopiló una multiplicidad de portadas del diario PM, que es el diario que se vende en las tardes en Culiacán, por eso su nombre PM, y bueno, en su conjunto ella recopila 37,000 asesinatos que fueron realizados o ejecutados entre febrero y junio de 2012. Y la instalación tiene que ver con un concepto básico que es el de acumulación no minimalista. Es una instalación muy potente visualmente, ¿no? Efectivamente por esta acumulación. Y no hay, si se dan cuenta, un mayor tratamiento más que el de haber enmarcado las portadas del diario PM. Y también con estos materiales hizo un libro de artista que presentó en la misma exposición. Bueno, un caso distinto pero parecido, y me parece muy interesante contrastarlo, es el de una investigadora que trabaja temas queer, temas LGTB, de una manera muy especializada y focalizada, que es Susana Vargas,
Y ella durante mucho tiempo estuvo recopilando revistas Alarma en diferentes tianguis y mercados de pulgas. Y bueno, saben que Alarma es la revista, o fue la revista en su momento desde los años 60, de excelencia de la nota roja. Pero además la revista donde la nota roja se comenzó a gestar iconográficamente, ¿no? O sea, en términos visuales. Y donde el tema de los acribillados, los descabezados, bueno, ya aparecía ahí de alguna manera. Pero ella se dio cuenta que había una variante iconográfica también que tenía que ver con la comunidad trans. Y era algo que la propia revista designó mujercitos. Entonces empezó a recolectar todo esto y después formó un propio, digamos, una propia compilación bajo una propuesta, digamos, muy interesante, que era que, a diferencia de la nota roja, donde los cuerpos pues ya están sin vida, aquí había no solo cuerpos con vida, sino cuerpos, por una parte, posando, que es un tema clave de la fotografía y del género del retrato, pero que además esa pose estaba en complicidad con la mirada del fotógrafo. Y que incluso en ocasiones en las notas se decía, como esto, ¿no? Como asquerosos, depravados, mujercitos, se prostituyen de 4 a 6 en las orillas del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces ofrecían claves, ¿no? En este doble discurso velado, por una parte, de denigrar, y por otra parte, de anunciarle a los lectores dónde se podían conseguir los servicios. Entonces, lo que ella configura es un relato efectivamente subversivo, ¿no? Finalmente, esto es nota roja de alguna manera, dado que está inscrito ahí, y en cómo se replantea también su inscripción. Y bueno, digamos, estos casos del arte contemporáneo, o mucho más ligados al arte contemporáneo, me llevaron a pensar en general, digo, por eso les decía al principio que nada surge espontáneamente. Para mí todo viene como de poco a poco, y trato de irlo entendiendo también de esa manera, cómo puedo ir encadenando, cómo puedo ir como generando la propia reflexión sobre la violencia. Llegué al caso de la nota roja, que ya me interesaba mucho desde un inicio, y hubo un caso que me sorprendió muchísimo, que fue el de Bernardino Hernández, que algunas ocasiones se presenta como Bernardino Hernández con R, por un tema de seguridad, porque varias veces ha sido amenazado. Y bueno, el caso de Bernardino, que por ejemplo el periódico El País en un reportaje lo llamó el Luigi de Acapulco, por la forma tan veloz en la que llegaba a las escenas del crimen y retrataba, fue reconocido ampliamente fuera de México. En México muy tardíamente se reconoció, o sea, realmente hacia 2017, 2018 y 2019. En un festival lo nombraron uno de los mejores fotógrafos de guerra. Y efectivamente Bernardino tiene una mirada muy particular sobre la nota roja. Esta fotografía fue muy mediática, en principio porque Carmen Aristegui sacó un reportaje sobre ella, y después la propia Carmen entrevistó a Bernardino, y son 3 ejecutados en Guerrero, municipio de Coyuca. Ocurrió el 12 de septiembre de 2017. Entonces, claro, lo que llama la atención, por una parte, son la edad de los ejecutados, que por todo lo que uno alcanza a ver son adolescentes, y evidentemente por la playera y por la cercanía de la fecha, ¿no? Es decir, por el festejo. De hecho, el reportaje de Aristegui me parece que se llamaba ¿Qué tenemos que celebrar?, ¿no? O ¿qué tendríamos que celebrar?, haciendo alusión evidentemente al México que está ahí ensangrentado, tirado, violentado, vulnerado. Y son fotografías donde aquí lo más interesante es que se empezó a hablar, en el caso de esta clase de imágenes, del poder simbólico o del simbolismo, ¿no? Se utilizaron esas dos maneras. Y eso es algo que el fotoperiodismo no tiene per se. Es decir, nadie piensa que el fotoperiodismo es simbólico. Se piensa así del documentalismo, y se piensa así evidentemente de la fotografía de arte, que es altamente simbólica, ¿no? Que genera símbolos, metáforas, no sé, hipérboles, lo que sea. Sin embargo, digamos, y más la fotografía de nota roja, se dice
es un mero registro, ¿no? Que documenta, en este caso, una realidad atroz, pero no tiene una efectividad simbólica, ¿no? No tiene, en este caso, un doble mensaje. Y aquí se empezó a hablar de este famoso doble mensaje de la fotografía. Entonces, uno se puede preguntar, ahorita vamos a ver una entrevista con Bernardino que le hice el año pasado, ¿cómo puede ser que alguien, y aquí viene uno de los puntos medulares, que proviene de una formación absolutamente autodidacta, una persona de escasos recursos, y que se parece en eso a muchos fotoperiodistas, ¿no? O sea, muchos fotoperiodistas provienen de escasísimos recursos y se forman dentro de la profesión, ¿no? O sea, dentro de ir a documentar las escenas violentas. Entonces, uno se pregunta cómo alguien que no tiene esa formación tal puede generar esta clase de imágenes. Y así como esta, tiene muchas más muy potentes. Y eso me llamó mucho la atención. Después fui en mi propia búsqueda indagando, investigando, y efectivamente, digo, no todos los fotógrafos de nota roja, digo, ni son Metinides, pero Metinides sí tenía una formación visual y su formación visual se refleja en sus composiciones. Y por otra parte, hay como todo un grupo también de fotoperiodistas que tratan de registrar esta realidad de modo distinto. Entonces, a ver. Voy a pasar a la entrevista. Allá vamos media hora. Bueno, igual acorto un poco antes para alcanzar a discutir con ustedes. Okay. Inicié a los 8 años con un señor que se llamaba Alfredo Sánchez Torres, es un reportero que estuvo en el Heraldo de Acapulco, y él fue el que me enseñó el oficio de fotografía. Entonces, posteriormente me empezó a enseñar. A los 10 años empecé a tomar fotos que en una caja de contacto en el Zócalo. Entonces yo me consideraba, a todos los fotógrafos de iglesia les llamaban peseteros. Entonces ahí me fui metiendo. Él llega a fallecer y pues no me quedó de otra. Él cuando falleció no tenía hijos ni nada, entonces su hermana me entregó ahí una carta con una cámara fotográfica, un flash y su motocicleta. Entonces me dijo, contexto, Berna, no seas violento, enséñate a trabajar, trabaja para que seas un hombre de bien. Entonces eso me dolió mucho en ese momento, ¿no? No entraba en mi mente, verdaderamente me dolió demasiado. Como yo no tuve padre, pues él era casi como mi padre, ¿no? Entonces, posteriormente empecé a tomar fotografías ya otra vez de las escuelas, las bodas, y así me fui dando y fui a pedir trabajo en varios periódicos y pues, estaba muy chavo, tenía 14 años. Entonces, no, pues estás muy chavo, ¿cómo que quieres ser fotoperiodista? No. Entonces me fui al Heraldo de Acapulco, donde a él lo conocían, y pues me dejaron como en la rotativa, limpiando la rotativa, y pues ahí me empecé a iniciar. Posteriormente al año pues ya me empezaron a publicar algunas fotografías, y así se fue dando, ¿no? Entonces ya no volví a dejar de hacer fotografías y fotoperiodismo. Pues mira, aunque soy un poquito, no sé, pero un poquito mal, ¿no? Pero yo me metí mucho más al fotoperiodismo y a cubrir esto por una amiga que se llama Karina Tejada. Entonces, ella hace esto, entonces me empecé a meter, ¿no? Entonces, se dio la violencia muy, muy fuerte en el puerto de Acapulco, no recuerdo la fecha, se dio en la garita, en la mentada garita.
ahí se agarraron algunos policías federales con la policía municipal, hubo más de 9 muertos, no recuerdo. Se empieza a dar demasiado la violencia y la gente, la verdad, muy espantada, porque hubo granadazos, hubo de todo, ¿no? Y se vuelve a crecer la violencia ahí mismo, ¿no? Entonces, a veces en un día llegabas a tomar hasta 15, 14, pero el día que llegué a tomar más asesinatos y decapitados fueron alrededor de 32 en un solo día. Pues mira, bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, el caso de Bernardino es muy interesante, formar uno de los personajes de mi libro, porque realmente es un personaje, como creo que el caso de Metinides, que ya ha sido exaltado mucho, también es un personaje, y creo que estos fotógrafos de Nota Roja merecen una mayor revaloración, justamente porque la Nota Roja ha sido entendida siempre como un género menor, tanto del periodismo como del fotoperiodismo. Y estos géneros menores de repente tienen unos revival muy interesantes, ¿no? Como es este caso. Pero justamente todo esto me llevó a pensar en algo que, y ya vamos llegando al tema de lo forense, a la práctica forense pensada como una práctica estética, es decir, una práctica sensible, que tiene que ver con lo sensible, no con lo artístico. Y bueno, les quiero mostrar uno de los casos que se me hacen más interesantes, que es el de Susan Meiselas. El caso de otro desdoblamiento, ¿no? Bueno, como saben, Meiselas, junto con Valtierra y muchos otros, bueno, algunos otros fotógrafos, fue una de las personas quienes documentó la dictadura en Nicaragua, y una de las fotografías, pues digo, incluso para decirlo, más tétricas, ¿no?, que tiene fue Encuesta de Plomo en Nicaragua, donde aparece este cuerpo que fue destrozado en dos o partido en dos, y del cual solamente se ve la parte inferior más una parte, bueno, de la columna vertebral, ¿no? Digo, el pie de foto, colina en las afueras de Managua, lugar bien conocido por los asesinatos ahí cometidos por la Guardia Nacional. Y las personas acudían ahí, como ahora se acude a los espacios para encontrar fosas clandestinas, para buscar a sus desaparecidos, ¿no? Esta fotografía que es impactante, ¿no?, donde aparece hueso, carne, descomposición. Después ella volvió a Nicaragua en 2004 para completar un proyecto al que llamó Reframing History, o reencuadrar la historia, y mandó a hacer en murales, ¿no?, como en esto que ven, las fotografías, a imprimir sus fotografías y a colocarlas o a emplazarlas en el mismo lugar en el cual realizó las tomas anteriores. Todo para generar digamos, una reflexión entre pasado y presente, y para entender cómo también están, digamos, cómo estos espacios vacíos, a final de cuentas, convocan el horror de la historia, y cómo lo ausente finalmente no deja de estar presente, ¿no? Que son temas que ella ha trabajado de alguna manera, y en este proyecto muchísimo más. Y es un caso donde uno podría decir, aquí se encuentra una estrategia para ver, ¿no? O sea, para ver la violencia, para ver la violencia con esa distancia, ¿no? Que es lo que quizá esta fotografía muestra más. Porque la otra, la que nos obliga, es un poco a cerrar los ojos, a decir, bueno, esto fue el horror del somocismo, ¿no? La Guardia Civil perpetraba esta clase de asesinatos, y en esta fotografía, donde efectivamente, digo, está el cadáver, pero lo que importa ahora es este escenario que ya no tiene, digamos, un gesto de violencia, pero donde aparece como una huella, ¿no? Como una huella, eso que nunca va a dejar de estar ahí, que es el horror. Y el otro caso, bueno, ese es un antecedente un poco más tétrico, pero es muy interesante también, es el de Sally Mann, esta gran fotógrafa estadounidense, quien hizo un trabajo que se llamó Body Farm, que se refiere a un lugar que existe realmente en Knoxville, Tennessee, que se llama la Granja de Cadáveres como tal,
y les quiero platicar un poquito sobre ella. Les voy a quitar esta que es muy tétrica, pero la otra puede ser un poco menos. Bueno, Body Farm, esta granja de cadáveres, lo voy a reducir, es un centro de investigación real que se encuentra en Knoxville, en Tennessee, que fue fundado bueno, fue más que fundado, porque fue realizado en 1980 y empezó a funcionar en 1981 por un antropólogo forense muy importante que se llama Bill Bass, que fue el primer antropólogo forense que trabajó como perito y que es profesor incluso actualmente en la Universidad de Knoxville, y que él tenía una inquietud muy grande, digo, porque justamente cuando él entregaba los cadáveres para hacer el peritaje forense, lo tenía que hacer rápido para que el cuerpo se devolviera. Pero a él le quedaban muchas inquietudes de qué pasaba con los cadáveres, qué pasaba con la carne, con la descomposición, ¿no? O sea, cómo se podía entender más, a final de cuentas, la muerte pensada en estos términos forenses y violentos. Entonces, bueno, es un personaje muy reconocido, convenció a su director de facultad de crear este centro, y lo que hacen es, bueno, en su momento, ahora ya es más complejo el proceso, fue pedir donaciones a los funerales, ¿no? Que no reclamaban a los cuerpos. Y empezaron los funerales a donar cuerpos, ¿no? Entonces lo que hacen son arrojarlos a un espacio donde permanecen al aire libre, ¿no? El espacio está evidentemente muy bien resguardado, pero la idea es ver que ellos vayan estudiando día tras día cómo se va descomponiendo el cuerpo, cuándo se caen las uñas, cuándo se caen los dientes, ¿no? Cosas que, digamos, a la antropología forense le interesa como disciplina. Y ha llamado mucho la atención, hay una escritora que hizo una novela, bueno, Sally Mann, que se fascinó con el Body Farm, hizo este proyecto, pero incluso si uno ve las fotos de Sally, son fotos que tienen tanto, digamos, no son fotos artísticas, podríamos decirlo, pero hay algo tanto en el encuadre como en la iluminación que no se corresponde con una fotografía de nota roja, ¿no? Es algo distinto. Les voy a leer rápidamente, es bien rápido esto. Parte del testimonio de Bill Bass, ¿no? Dice, bueno, teníamos los recursos para hacer algo sin precedentes, crear un centro de investigación que no había en ninguna otra parte del mundo. Y eso sigue siendo, ¿no? Un centro para investigar sistemáticamente cadáveres humanos por decenas y a la larga por centenares. Un laboratorio donde la naturaleza pudiera seguir su curso con la carne mortal en distintas condiciones experimentales. A cada paso, los científicos y los estudiantes de posgrado observarían los procesos, documentarían variables como la temperatura y la humedad y registrarían en gráficos el tiempo que tarda la carne humana en descomponerse. Bueno, entonces, ahora sí, todo esto ya puede ser planteado dentro del interés que yo tengo en lo que se llama el giro forense, que es un término planteado por un historiador holandés, Roger Jan van Pelt, ¿no? Y tiene 3 puntos específicos. Por una parte, tiene que ver con la llegada de los patólogos y antropólogos forenses al escenario de la violencia masiva y del genocidio como agentes decisivos de prácticas en la búsqueda de cuerpos, ¿no? Y tiene que ver básicamente con genocidios. El aumento de la eficacia de trabajo y el uso de tecnologías avanzadas como la geolocalización y la identificación del ADN. Y por último, el giro forense, que es globalizado, está facilitado por el movimiento de profesionales de todo el mundo que llevan su conocimiento y su equipo hacia la formación de equipos locales, ¿no? Que esto es, digo, lo vimos aquí en Ayotzinapa, el equipo de antropólogos argentinos forenses vino a instrumentar algunos. En Guatemala han venido a instrumentar aquí a gente en el norte del país. Es decir, hay un movimiento global de cómo se puede finalmente mejorar o hacer más eficaz la búsqueda de cuerpos dentro de estas escenas de violencia y más que las escenas de escenarios de violencia, de exterminio y de genocidio, donde no hay ni siquiera fosas comunes, pero donde van apareciendo. Y bueno, ¿y qué puede hacer el giro forense? Entonces, esto es muy rápido. En el 2017 se presentó una exposición en el MUAC que se llamó Forensic, bueno, es más bien de un colectivo inglés que es Forensic Architecture, y la exposición se llamó Hacia una estética investigativa. Y bueno, lo que hace Forensic, que es un colectivo interdisciplinario, está conformado por arquitectos
arquitectos, científicos, artistas, es justamente pensar nuevamente las escenas, reorientarla, digo, lo voy a decir muy, muy rápido, reorientar la práctica forense a través de métodos multidisciplinarios y prácticas estéticas. Entonces, uno de los casos que más llamó la atención en la exposición fue efectivamente Ayotzinapa, donde ellos, Ayotzinapa lo llamaron una cartografía de la violencia y trataron de nuevamente reconstruir, ¿no? A través de una cartografía mucho más extensa, con testimonios, y bueno, aquí está parte de lo del giro forense, ¿no? O sea, nuevas estrategias de visualización, de recolección de testimonios, ¿no? En la idea del mapeo, de la geolocalización y los modos de conexión e interacción entre los hechos. Y de revertir justamente los testimonios y bueno, no solo la verdad histórica, ¿no? Sino las conclusiones a las que se habían llegado. Entonces, esto es parte de, digamos, esto es muy particular, lo de Forensic, porque, bueno, tiene un alcance global. Ellos trabajan pues, en Israel, trabajan, en este caso, en México, trabajan en Inglaterra, ¿no? Sobre diferentes hechos que tienen un valor significativo, un valor histórico significativo, pero que está asociado efectivamente con guerra y con violencia y exterminio. Y bueno, a mí el caso que me interesa y que voy a trabajar junto con el de Bernardino tiene que ver con una artista, ahorita la voy a presentar, pero se deriva de un trabajo, de una exposición colectiva de la cual hice la curaduría, que se presentó en Centro de la Imagen a finales ya del 2018, que se llamó Visualidades en Conflicto, donde participaron Sahara Gómez, Juan Orrantia de Colombia, aunque estaba trabajando en Johannesburgo, Mauricio Palos, a quien conocen y acaba de estar con ustedes, y Rodrigo Morales. Y bueno, esta colectiva, les presento dos vistas, fue presentada en el Fotomuro, que es un lugar muy particular y muy difícil para curar, para presentar una exhibición. Entonces fue realmente un desafío en el que estuvimos trabajando mucho tiempo. Y bueno, presenta una narrativa en conjunto sobre estos artistas que trabajaron efectivamente lo que uno podría llamar el legado de la Guerra Fría en América Latina, y que tiene que ver básicamente, bueno, sabemos que justamente en las dictaduras en América Latina, Estados Unidos realizó un trabajo no solo de espionaje y de, digamos, adoctrinamiento ideológico, sino, por ejemplo, fue el que proveyó todo el entrenamiento militar, ¿no? Es el caso de los caiviles en Guatemala, proveyó el armamento militar, y la historia que hay de las violencias en América Latina no puede ser pensada fuera de la Guerra Fría. Y a lo que ellos les interesaba, por una parte, era explorar ese legado que tiene que ver con las dictaduras, pero básicamente su persistencia en la actualidad. Y la persistencia es ideológica, pero bueno, el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, es elocuente en ese sentido, sigue siendo un legado de la Guerra Fría. Las escuelas normales rurales que promovieron o abrazaron una ideología de izquierda, una ideología comunista, han sido castigadas sistemáticamente como un efecto de la Guerra Fría, ¿no? Y así el caso también podríamos pensar de las desapariciones forzadas, que siguen conteniendo una clave o un elemento ideológico. Entonces, a mí me interesó mucho después el trabajo de Sahara Gómez, que ella, aquí les leo parte de su statement, dice: mi investigación trata sobre desaparición forzada desde una aproximación forense. Tesoros, como titula su proyecto, comienza en Argentina, ciudad que después de la dictadura implementa su propia metodología forense, pues fueron de los primeros equipos forenses, pero apoyados por otros de otros países. Cuando llega la desaparición de gente y de fosas masivas. El proyecto continúa en México y Guatemala, donde la desaparición forzada continúa. Entonces, el trabajo consiste en tanto recuperación de archivo, de imágenes de archivo, ¿no? En este caso, son las personas que están indicadas, son personas desaparecidas y un número de identificación. Esto es una de las personas que trabaja en el archivo de Guatemala, en el archivo histórico de Guatemala, que fue un centro clandestino de desaparición y de represión. Y esto fue un viaje que de hecho hicimos juntos, pues estuvo Sahara, Mauricio Palos, Andrea Noble, que era la líder del proyecto.
Bueno, pero a mí me interesan estas imágenes que he ido produciendo poco a poco a través de diferentes viajes y trabajando con diferentes equipos forenses en Argentina, en Guatemala, en otros lados. Y son imágenes donde efectivamente está la evidencia forense, como en este caso donde hay dos vistas aéreas de Google Earth que están, digamos, conjuntadas en este tríptico con una imagen craneal, ¿no? Entonces, esas imágenes de Google Earth corresponden a los lugares donde están emplazados las fosas clandestinas. Entonces, crear este tríptico, que es un paisaje abstracto completamente, pero que contiene la reminiscencia o la evidencia de esta violencia. Y bueno, estas fotografías que son los instrumentos con los cuales trabajan los equipos forenses, ¿no? Y también, digo, los grupos de personas que van a buscar a las víctimas. Y bueno, para terminar, digamos, igual vuelvo a estas preguntas que para mí son muy básicas, pero para mí las preguntas básicas me permiten pensar más que las preguntas complejas. La primera sería, pues, digamos, ¿cómo se puede hacer visible lo ausente? Que creo que en los trabajos que he presentado hay diferentes estrategias, son las que a mí me interesa retomar para seguir reflexionando la violencia, ¿no? O una segunda pregunta que estuvo desde el inicio de mi investigación, ¿cómo se puede dar imagen al horror? ¿No? Si el horror es aquello que nos enceguece, que se vuelve abyecto, ¿no? Que es intolerable, ¿cómo se puede dar imagen? O sea, ¿es posible dar imagen? Digo, me parece que sí, a través de los trabajos que he mostrado. Y lo último, en lo que sigo trabajando, o sea, cómo una práctica forense, que es algo que está fuera del ámbito estético, y por estético, insisto, no me refiero a lo artístico, me refiero al trabajo sobre lo sensible. O sea, cómo esa práctica forense puede dar un giro a la imagen, o sea, un giro en el sentido, cómo la puede hacer potente, ¿no? Cómo se puede potenciar a la imagen y cómo la imagen puede detonar reflexión, detonar sensibilidad, o sea, cómo nos puede, a final de cuentas, también llevar a temas y volver a hablar, ¿no? O sea, volver, quizá en el sentido forense que tiene el sentido etimológico de foro, ¿no? Como un lugar de foro de comunidad, o sea, cómo podemos volver a hablar sobre ello. Entonces, pues bueno, sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues agradecemos el que nos hayas llevado a estas reflexiones en cómo pues lo importante y conducente de la investigación, parte central de lo que mencionaba hace rato en las mesas anteriores, fue que el comité del evento, del encuentro, pues se reflexionó sobre eso, que la investigación es importante llevarla a reconocer y que más gente nos metamos a ello. Pero bueno, aquí se abre la mesa, el maestro Iván quiere dialogar con nosotros. Adelante. ¿Qué tal, Iván? Soy Juan Carlos. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, sí, por supuesto. Bueno, para comentarte, soy profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y doy clases de fotografía y seminario de investigación. Muchas gracias por tu charla. Es profundamente interesante y bueno, también era necesaria para mí porque continuamente me estoy encontrando con que la producción de los jóvenes empieza a traer estos temas cada vez más al trabajo. Entonces, cómo enfrentarlo siempre es complejo, ¿no? Yo no he vivido una vida mala, ¿no? Entonces también es más difícil enfrentarlo desde ese lugar ajeno. Y en esa búsqueda también me quedaba pensando en si la violencia es necesaria para abatir la violencia, ¿no? O si la representación de la violencia es necesaria para abatir la violencia. Bueno, apunté mis preguntas. También me quedaba pensando en si la violencia es una forma de ejercer el poder. Entonces, los medios son un vehículo de ese ejercicio de poder. Y también pensando en otra pregunta sobre si la violencia en particular, la que vivimos en México, tiene objetivos, ¿no? Porque
A veces se ha hablado históricamente de una violencia con objetivos, una crítica a la violencia marxista por parte de Arendt, en este sentido de fomentar esa lógica. Yo me quedaría pensando si en nuestro caso y la que nos toca vivir tiene algún objetivo, una racionalidad, por decir. Ok, la primera era si la violencia se puede combatir con violencia, o entendí mal. Sí, preguntaba si la violencia, para acabar con la violencia se necesita de la representación de la violencia. Bueno, sí, sí, se puede combatir. A ver, esa pregunta es interesante. Y justamente, digo, tiene que ver con todo este trayecto que yo hago. O sea, efectivamente, bueno, mi respuesta es no, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, yo creo que la violencia no se puede, digo, ni disminuir con más violencia, ni puede ser confrontada con más violencia. Es decir, que tiene que haber métodos y estrategias para poder incluso revertirla, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, digo, pongo un caso que es quizá muy didáctico. Cuando fue todo el debate sobre la representación y la difusión de imágenes violentas, que estábamos entre 2000, me parece que esto fue en 2010, ¿no? Que fue un debate de los medios de comunicación donde hicieron este acuerdo, ¿no? Para no reproducir más imágenes violentas en los medios. Y pensaban que esto iba a cesar. Bueno, eso no cesó la violencia de entrada. Y después, pero lo importante es lo que dijo algún grupo de fotoperiodistas, entre ellos Valtierra, que bueno, si no se documentaba la violencia, ¿cómo se iba a contar a posteriori, ¿no? Y ahora, la cuestión no es si se debe o no, la respuesta es sí, ¿no? La cuestión es cómo. Entonces, a mí lo que me parece es que, por ejemplo, el trabajo que mostré de Fernando Brito, pero muchos fotoperiodistas, Guillermo Arias, Pedro Pardo, Alfredo Estrella, Mauricio Palos, ¿no? Como todo, hay toda una, podríamos decir, como una movida documental que justamente lo que busca es repensar la forma de documentar la violencia. Entonces, en ese repensar puede haber algo que yo podría llamar como un desvío o como una suerte de revés. Y ese revés me parece que es lo más interesante que puede haber, ¿no? O sea, la violencia, la representación de la violencia no se tiene que adherir a la violencia, sino tiene que no camuflarla, pero sí esquivarla y revertirla. A mi parecer es lo más interesante. Y luego, sobre si la violencia es un medio para ejercer el poder, me parece que eso es clarísimo. Pero aquí lo más peligroso es que la fotografía también es un medio para ejercer el poder, ¿no? Como diría Ariel Azoulay, una fotografía puede construir o puede destruir comunidades, ¿no? Una fotografía puede realmente generar víctimas, ¿no? Y victimarios. O sea, la fotografía tiene una potencia expresiva y una potencia como documento de lo real, que realmente puede ser muy peligrosa o puede ser muy potente y muy crítica, ¿no? Está como en esa dualidad. Entonces creo que, digo, no solamente es la violencia como tal, sino que la fotografía tiene un lugar preponderante en esto. No sé si te contesté. Sí, sí, muchas gracias, Iván. El diálogo es muy interesante. Buenas noches, Iván. Preguntaba si tenía objetivo, no, perdón. Ay, disculpa, Poncho. Adelante, Juan Carlos, por favor, termina tú. Disculpa, la última era que si tú considerabas que la violencia en México tenía un objetivo particularmente. Pues depende de qué violencia hablemos. ¿En qué estás pensando particularmente? Estoy pensando que había estado leyendo a Arendt y hablaba de que la violencia regularmente se puede racionalizar cuando tiene un objetivo inmediato, pero no cuando no lo tiene, ¿no? Entonces, este desorden evidentemente pues suscita preguntas de qué sentido tiene la violencia aquí, ¿no? Pues digo, no está tan desordenado. Me parece, digo, la violencia se puede instrumentalizar. Digo, pienso en el caso del feminicidio. El feminicidio es un tipo de violencia de género que se ha instrumentalizado. Digo, quizá la violencia en los feminicidios en Ciudad Juárez responden, y eso digo, lo he estudiado mucho Rita Laura Segato, los especialistas de feminicidio, pero está absolutamente instrumentalizada, tiene un objetivo muy concreto, ¿no? Y está ligada a una perspectiva de Estado muy particular, ¿no? Por eso te preguntaba como qué violencia. Bueno, si hablamos de la violencia del narcotráfico,
a pesar de que podría parecer dispersa, ¿no? O que podría parecer incluso poco organizada, es decir, que es un crimen no organizado, tiene una lógica, bueno, por lo menos hay periodos históricos donde tiene más lógica, ¿no? Y tiene más estructura que en otros periodos, ¿no? Donde sí parece mucho más disuelta o más ambigua. Pero esa fue su primera estrategia de aparición en el 2006 y posteriormente fue como más claro cómo se fue perfilando, ¿no? ¿Y Poncho, ibas a decir algo? Gracias, Juan Carlos. Sí, gracias, Iván, por la charla. Increíble los puntos de vista que nos has compartido. Dos preguntas, pero me voy a enfocar en una. ¿Sí? Desde tu punto de vista, no sé si alguna vez hayas pensado, imaginado, cómo va a evolucionar esta representación estética de la violencia en la imagen en función de los dispositivos o los medios que vayamos teniendo. O sea, no sé si podemos hacer el ejercicio mental de pensar que a lo mejor las propuestas de exhibición que nos presentaste, pues a lo mejor eran impensables hace 20 años. Y mi pregunta iría, ¿alguna vez se ha considerado que cómo se va a representar la violencia en el futuro? Y bueno, en esta inmediatez el futuro podrían ser años o lustros o décadas, ¿no? Gracias. Sí, bueno, sí. O sea, yo creo que, no sé si como tal se ha preguntado explícitamente o ha surgido eso. También es, a ver, aquí lo interesante, porque hay muchos fotógrafos, me da la impresión de que no quieren preguntar porque piensan que son fotógrafos y me parece que eso... No, yo digo, el acompañamiento, la investigación surge en paralelo de la producción artística, o por lo menos eso es la forma en la que yo trabajo, ¿no? O sea, yo no pienso los problemas teóricos por allá y veo la producción artística por acá y de repente digo, ahora... No, digo, creo que parte de las investigaciones que son más interesantes son las que parten de las prácticas artísticas, ¿no? O sea, que toman las prácticas artísticas netamente como un objeto de reflexión y también cuando los artistas se involucran en la propia reflexión, ¿no? Y eso genera como un entendimiento en común. Entonces, yo no creo que haya teóricos, digo, podría haber quien te diga, bueno, sí los hay, digo, quienes piensen en el futuro de la representación de la violencia de una manera especular. Digo, también ese es el ámbito de la estética, ¿no? Digo, que es una rama específica de la filosofía y que tiene como esa condición de poder pensar. Pero, por ejemplo, todo lo que escribió Susan Sontag sobre violencia lo escribió pensando en imágenes, pensando en fotografías y pensando en escenas de guerra que ella veía en la tele, en las fotografías que salían en los medios en The New York Times, ¿no? Todo lo que escribió Roland Barthes sobre fotografía partía de las fotografías, viendo las fotografías. Entonces, digamos, para mí lo que ahorita yo acabo de presentar, cuando me preguntas lo que hiciste en Centro de la Imagen, no, de entrada, digo, porque es un espacio rarísimo para presentar una exhibición y por eso digo que fue un desafío no solo para mí como curador, sino para los artistas como tal, ¿no? O sea, qué tipo de imagen estaban pensando. Digo, era una gran instalación, pero había finalmente pequeñas instalaciones, había video, ¿no? Había intervenciones sobre texto. Entonces, sí, todo eso quizás hace unos años no era tan particular, pero en este caso de esa exhibición todo surgió de pensar en el espacio, en la temática y en poder adecuarnos a esa discursividad, ¿no? Lo mismo que antes no se pensaba que la fotografía de drones pudiera introducirse dentro de las prácticas artísticas y ahora hay muchos artistas que trabajan con fotografía de dron, ¿no? O sea, que trabajan con otras tecnologías, pero todo sí creo que proviene de un acompañamiento en común. Muchísimas gracias. Todavía tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. ¿Alguien más? Hola Iván, soy Arturo Moctezuma. Mi amigo, ¿por qué si hay tanta gente haciendo tanta fotografía que evidencia la ausencia del trabajo de la autoridad? ¿Cómo es que no se logra hacer que la autoridad realmente cumpla con su trabajo a nivel local, país o a nivel internacional? O sea, si hay tanta gente mostrando
todo lo que está sucediendo, pues ahora sí que a quién le decimos, o por qué no se logra hacer que la autoridad cumpla. La autoridad te refieres al Estado en general. Sí, a quienes tienen la obligación de perseguir todo esto. Digo, depende de muchos factores. El primero, digo, ahí entraríamos en una categoría que es la de arte político, ¿no? De entrada, digo, hay que decir que mucha gente que produce cuestiones que tienen que ver con la política y con la violencia, no necesariamente están interesados en que su trabajo tenga una repercusión de un tipo activista, ¿no? A diferencia de otros que sí tienen directamente y que provocan y que producen directamente acciones contra el Estado, ¿no? Entonces, eso es una primera diferencia. Luego, lo segundo, habría que ver si el trabajo tiene realmente una efectividad política y una efectividad estética, o es un trabajo simplemente que habla de la violencia, ¿no? Como hemos visto, digo, yo eso lo veo cuando soy jurado, cuando reviso portafolios, cuando tal, muchísimos trabajos hablan de violencia y hablan de la violencia desde la que se vive violencia doméstica, violencia en las calles, violencia de Estado, violencia de tal, pero son trabajos, digamos, que no tienen como mayor repercusión, ¿no? Que son de una parte como una suerte de soliloquio, como que es su propia reflexión, pero que no tienen un alcance mayor. Entonces, y hay artistas que tienen una, digamos, como una intención directa de generar interlocución, ¿no? Digo, eso lo vimos desde los años 70 en México con Grupo Proceso Pentágono, ¿no? O sea, que hacían realmente acciones contra el Estado. Entonces, habría que ver como qué tipo de trabajo es y realmente si tiene una consistencia y una solidez y si en su, digamos, en su intención está interpelar al Estado o no está. Pero a nivel de espectador, pues para el espectador simplemente creo que puede ser una evidencia, ¿no? O sea, Sí, que se esté mostrando independientemente del objetivo del fotógrafo, si cuestiones estéticas o no, o de discurso, pero para quienes vemos evidencia de todo esto que sucede y de fosas y de tal y todo eso, y bueno, o sea, ¿en qué momento esta voz tan fuerte que se está haciendo hará que la autoridad pase a hacer su labor? Que es claro. demasiado la cantidad de personas, lo que hemos visto el día de hoy con los expositores, lo que se lee diariamente. O sea, ahorita ya aprendes la televisión y es todo sobre tema de violencia y todo. Y lo peor de todo es que creo que ya nos acostumbramos tanto a eso que ya se vuelve un cotidiano, ya no es como en otros lugares que hay un muerto, una balacera o algo y se hace un gran escándalo. Aquí ya se nos volvió parte del cotidiano. O sea, Sí. ya no reaccionamos a las mismas fotos o a los mismos, ya es una foto más, ya es parte del paisaje ver el periódico con muertos o balaceados o descabezados. Qué fuerte, pero esa es la realidad. Sí, sí, sí. Bueno, diría un teórico francés, cuando exista un espectador emancipado, ¿no? O sea, digo, lo que hay es una gran pasividad, aunque tú le muestres a un espectador 100 imágenes y las imágenes más horrorosas que ocurren, ¿no? Y aunque haya 10 creadores que en una exposición presenten eso, si por eso digo, lo importante es cómo aprender a abrir los ojos, ¿no? O sea, cómo no cerrar los ojos y qué estrategias puede haber. Pero mientras tampoco haya una emancipación del espectador de esta condición pasiva de ver imágenes, claro, no se va a suscitar aquello que tú piensas, ¿no? Gracias. Sí. A ver, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Gracias. Mira, es que me pareció interesante la observación de Arturo. Es que yo pienso que el problema en México con ese tipo de fotografía es la inseguridad, ¿no? O sea, yo por ejemplo, tomo fotografía y a veces me interesan los temas fuertes y quisiera hacer algo reclamando, tratando de hacer un cambio real, pero hay un miedo, o sea, a mí me da miedo, o sea, la inseguridad, aquí como que no hay una libre expresión como para poder realmente hacer un trabajo de ese tipo, no sé qué piensen.
al respecto. Estás hablando local, o sea, digamos, pensando en Monterrey. Sí, Monterrey y México, yo pienso, o sea, en sí en México. Yo me siento insegura de hablar un tema delicado. Me siento insegura, se me hace que me pueden, pues me pueden desaparecer también. No sé. Sí, bueno, digo, la respuesta es sí, de que te pueden desaparecer, te pueden desaparecer. Es por eso lo que le respondía a tu compañero, o sea, todo depende de la intención del creador, ¿no? Hasta dónde quiere llegar. Digo, hay creadores que no les importa si saben que van a desaparecer o no van a desaparecer. Entonces, por eso digo que es algo muy delicado pensar que por hacer o por generar un trabajo sobre la violencia, eso de inmediato se va a volver o va a tener una repercusión, ¿no? O sea, digo, hay muchos que trabajan, entonces, en vez de hechos reales, se basan en hechos reales para generar ficciones. Y claro, la ficción ya de alguna forma matiza, ¿no? El asunto, entonces ya, si alguien pregunta, ya no es un hecho real, ¿no? Sino es un hecho ficticio basado en hechos reales. Y bueno, digo, pero aquí lo vimos con el caso de Rubén y de Nadia, ¿no? O sea que, bueno, fueron dos activistas que, digo, al final los acribillaron y los mataron aquí en Ciudad de México. Y bueno, pero que hicieron digo, lo que hizo Rubén, ay, se me fue su apellido, Rubén. ¿Nadie se acuerda? El fotoperiodista asesinado de Veracruz, que lo acribillaron aquí en la Ciudad de México. En serio, no leen las noticias, no que están muy atentos a la violencia. A ver, bueno, el caso es, digo, lo que él hizo de todo el trabajo bueno, que eso fue lo que molestó tanto a Duarte. Rubén Espinosa. Sí, sí. Claro, el trabajo que él hizo bueno, y que salió en Proceso, que salió en diferentes medios, ¿no? Para los que él trabajaba, bueno, evidentemente tenía una arista política y él tenía una conciencia de que algo iba a pasar, ¿no? De hecho, digo, hemos leído ya varios testimonios de él y sabíamos que algo iba a pasar y él aún seguía trabajando en eso, ¿no? Entonces, en el fondo, pues, no tenía como ese miedo como tal, ¿no? Para seguir produciendo. Entonces, sí digo, ahí nos metemos ya en un tema como muy delicado de empezar a decir como quién sí y quién no. Yo creo que cada creador sabe hasta dónde quiere hacer llegar su trabajo y su alcance, ¿no? Y el espectador igual, o sea, hasta dónde quiere asumir los trabajos que él ve o los trabajos que él observa. Disculpa, Iván. Y por ejemplo, Bernardino, que nos lo mostraste, él sigue ejerciendo el periodismo normal, porque uno de tus comentarios ha sido varias veces amenazado. Entonces, no, pero no solo amenazado, ya fue baleado. Bueno, fíjate. Entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, el mostrar a ese tipo de creadores en foros como este los focaliza para la delincuencia? No, pues mira, acá somos 45 personas. Aristegui lo mostró y había 5,000 espectadores. O sea, digo, no creo que pase nada más, ¿no? Por eso digo, Bernardino va a seguir haciendo su trabajo porque su consigna es la de un fotoperiodista y es mostrar los hechos que ocurren en la realidad. Para él no lo va a cambiar, ya estuvo en el hospital, o sea, ya lo balacearon, lo tienen amenazado, ¿no? Y eso a él no le va a cambiar, ¿no? O sea, para él su vida es el fotoperiodismo, ¿no? Entonces, digo que un medio, y ya varios medios, digo, El País, en Europa, ¿no? Que ya ha tenido exposiciones en Europa, se presentó aquí en el Centro de la Imagen en un evento que tuvimos, que yo lo invité. Entonces, cuando un creador tiene esa, sí, como es muy claro en lo que quiere hacer, lo va a hacer a pesar de todo, ¿no? Esa convicción. Esa convicción, exacto. Gracias, Iván. Bueno, a mí me gustaría comentar cómo pues la elocuencia de tu discurso, en donde también está claro de cierta manera lo que sucede una y otra vez, aquel texto de Jean-François Chevrier de la fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, pero me llama la atención que los presentes, o por lo pronto los comentarios que he escuchado,
va bastante más sobre el fotoperiodismo y no aflora que supongo, veo que hay varios interesados en la fotografía contemporánea y no, pues ahora sí que no se manifiesta, ¿no? ¿Alguien más quiera comentar algo? Bueno, yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por compartir. Gracias a todos por estar. Yo tengo más que nada un comentario en relación a esta relación, como dice Joaquín, en términos de la relación entre lo contemporáneo y el ejercicio del fotoperiodismo, que evidentemente lo que sucede es que están a través de su trabajo estos artistas, pienso también en el caso de Mayra Martel, ¿no? Que también está amenazada y que tuvo que salir de Ciudad Juárez abordando el tema de las desapariciones y la trata de personas. Esta cuestión de hacer visible lo invisible, ¿no? O sea, y generar una memoria para luchar contra la amnesia de nuestra sociedad, que es una sociedad que fácilmente olvidamos muchas cosas, ¿no? Y en ese caso, a lo mejor un efecto colateral ante la sobrecarga de imágenes violentas en series, videojuegos y en la realidad, como lo es la relación del fotoperiodismo con los medios que tratan de hacernos ver la realidad, es la anestesia, ¿no? O sea, entre la amnesia y la anestesia que genera la sobreexposición, ¿no? La indiferencia y la pasividad de la que habló ahorita Arturo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era mi comentario. ¿Tú crees que esta generación, a partir de estas estéticas que son a lo mejor un sentido como estética pobre, pues hay algo, ¿no? Que precisamente detona otras cosas, ¿no? Como el caso de Margoles, ¿no? Que al focalizarse en algo, un objeto simple, una secuencia simple, pues trata de detonar una reflexión en torno a cómo hay una violencia de Estado, una violencia institucional, una violencia ideológica, una violencia estructural, por decirlo de algún modo. Gracias. Sí. A ver, no entendí la pregunta, Juan. Pero... Es que no era pregunta, era como un comentario, era como decir, bueno, o sea, realmente sí hay una visualidad, ¿no? Y cuando lo vemos por ejemplo, desde donde estás ahora en estéticas, ¿no? En investigaciones estéticas, o sea, esta cuestión de hacer visible lo invisible, o sea, que de otro modo, o sea, como pasa, por ejemplo, con la representación del cuerpo y la violencia ejercida sobre el cuerpo, o sea, de pronto hacer visible lo invisible para como detonar o levantar o despertar una reflexión, ¿no? O sea, de algún modo pienso en Brito y pienso en estos paisajes contemplativos que tienen una carga poética muy fuerte, y pienso que es como esta forma de, pues no de naturalizar, pero sí de confrontarte, ¿no? Con ese extrañamiento de la violencia, ¿no? Hay como una extrañeza, que es una extrañeza en lo real, tal vez para la mayoría, pero que cuando nos enfrentamos a Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones, Wara Wara, pues estamos viendo una violencia ficticia, pero que trata de emular, o sea, un videojuego, no sé, el que quieras, ¿no? Los raccoons y todos esos de taca, taca, taca. O sea, te tratan de meter a ti en ese mood, ¿no? O sea, recuerdo cuando detuvieron a este señor Leiva, ¿no? Que pues lo que estaba haciendo, estaba ahí encerradito en su cuarto con su Xbox jugando a taca, 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 o sea, y comiendo pizzas y chetos, ¿no? O sea, y fue como esa imagen de la que hemos hablado otras veces, ¿no? Y después de eso, órale, ponle su coin ahí para que vean el dinero sucio. ¿Qué es eso, no? También como esta pugna entre lo
lo visible, lo invisible, lo pulcro y lo poluto, ¿no? O sea, lo que de algún modo está pues manchado de lo abyecto, de la sangre, la caca, los miados, etcétera, ¿no? Te pusiste muy intenso, Juanjo. Sorry. No, a ver, Sam, digo ahí, tratando un poco no de responder, sino más bien digo, quizá para finalizar ya, una reflexión sobre, porque decía Joaquín que estaban muy enfocadas las preguntas hacia fotoperiodismo, ¿no? Entonces, y bueno, que aquí había, pues no fotoperiodistas, yo creo, sino más bien fotógrafos asociados a lo que uno llama fotografía de autor. Y ahorita tú también mencionaste un caso, Joaquín, que es el de Mayra Martel, que efectivamente es una fotógrafa que no está ligada bajo ninguna circunstancia al fotoperiodismo y que dices que está amenazada. Yo no sabía eso, que estaba amenazada y que había salido, pero efectivamente hay algo que noto que aquí, digo, salvo el caso de, me parece, de Sahara, que ya no es fotoperiodista, evidentemente, noto que el caso de muchos artistas que trabajan violencia, ¿no? Y trabajan desde el plano que yo llamé simbólico, ¿no? O donde lo simbólico y lo metafórico aparece como en un primer plano. De hecho, les comentaba que muchos de los trabajos que abordan la violencia que he revisado en concursos de fotografía contemporánea se justifican bajo esta prerrogativa, ¿no? Mi reflexión es o más bien, mi trabajo es una reflexión simbólica sobre la violencia. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, por uno que no están, digamos, interesados en generar un apunte sobre lo real, ¿no? Sino que ellos se sostienen en el otro plano. Y eso a su vez les quita un poco o se desligan de toda esta problemática y escenario, pero están tomando esa temática. Y es ahí donde yo digo, bueno, así como en el fotoperiodismo hay buenos fotoperiodistas y malos fotoperiodistas, ¿no? Así como la fotografía sensacionalista tiene un escaso valor, ¿no? Pasa lo mismo en los otros trabajos que unos llaman simbólicos o poéticos, ¿no? Hay trabajos que son muy débiles, ¿no? Que dicen, bueno, estoy trabajando la violencia, ¿no? Y entonces ponen, no sé, un vaso roto, ¿no? Y eso es la metáfora de la violencia. Digo, frente a eso, ¿uno qué puede decir? Muy poco. Digo, estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda, ¿no? O una persona tirada y volteada, ¿no? Y esto para mí es una reflexión sobre la violencia de género, que esos trabajos en la Bienal de Fotografía se ven constantemente, una mujer tirada en el pasto. Y eso es una reflexión sobre la violencia de género. Bueno, digo, son trabajos que buscan estrategias que provienen del ámbito de lo real, ¿no? Que tienen un eco y una resonancia, pero que a final de cuentas ni siquiera logran intervenir, ni siquiera logran generar este sentido poético o simbólico dado su nivel elemental. Entonces, digo, yo ahí lo que pensaría es igual que en el fotoperiodismo, que hay gente que tiene bueno, el trabajo de Maya Godet, ¿no? Digo, por algo que ustedes conocen muy bien, que trata evidentemente sobre la violencia de género, tiene una potencia real y simbólica muy clara, ¿no? Entonces, y hay trabajos que no. Bueno, lo mismo pasa en todo el ámbito de la fotografía. Entonces, bueno, decidí en esta ocasión no enfocarme en esa clase de trabajos, pero porque me interesaba más bien este giro forense y son pocos los artistas que están trabajando eso, ¿no? Y el caso de Sahara era particular. Bueno, pues agradecer y felicitar a Iván Ruiz por esta pues diálogo también, aparte de la conferencia y la investigación, que nos queda muy claro que está desarrollando pues con una agudeza y paralelismos con lo estético muy, muy bueno y te agradezco. Y si me permiten un par de anuncios, bueno, primero lo que sucede mañana, tenemos la tercera mesa, donde estará Marcel del Castillo, Marcela Quiroga y Pablo Landa. Abordarán entre la ciudad, pero también la investigación y la producción. Y en la noche a las 8, la conferencia magistral de Itala Smells, que también aquí es interesante, porque si bien lo vemos en el premio de revisión 2020, la presencia de pues, la cuestión de computadoras, pero también el video, etcétera,
pues este ángulo también lo veremos de alguna manera en el trazo que nos comparta Italia Smells. Y creo que por aquí anda Yola, me interesará que, pues que si nos participa la liga a la exposición, va a ser por Instagram, Yola. No se manifiesta, pero bueno, es un complemento del 18 encuentro, en donde pues tradicionalmente sabemos y así lo hemos llevado, y ahora pues obvio también en esta ruta de este 18, pues ahora sea virtual, pero también complementa el derrumbe de los símbolos, una curaduría de Marcel, en donde participan varios autores latinoamericanos, y la misma Yolanda con su proceso, con su proyecto que está haciendo en relación a estos símbolos, de hecho muy pues, nacionales y regionales. Parece que no. Pero bueno, ya en breve en Instagram lo podremos ver más al rato. Les agradezco mucho su participación, su asistencia, y nos vemos el día de mañana o al rato por Instagram. Saludos, gracias. Bueno, gracias, saludos. Gracias, Iván, saludos. Gracias, Lorena, chao. Chao. Quién sabe, yo la veo por ahí, pero bueno, han de estar trabajando en la expo. Dejó un mensaje. Lo siempre. Sí, dejó un mensaje ahí al final. Bueno. Sí, bueno, leo, hola, la expo está por Facebook. Yo estudio el recorrido virtual y ahorita es en IG de Yo Estudio Instagram. ¿Verdad? Bueno, sí, precisamente. Te agradezco, Poncho. Y bueno, dale, qué gusto saludarte. Me dio muchísimo gusto verte también. Igualmente, estamos en Poncho. Contacto. Felicidades por todo este trabajo maravilloso que estás haciendo. Te agradezco tus palabras y qué bueno que estés aquí y nos acompañes. Saludos. Un placer, abrazo. Saludos a todos los demás. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahorita lo vemos en Facebook y en Instagram. Yo Estudio y Espacio GAF, que va a estar muy interesante. Luminita, qué bueno que llegaste. Ya vamos terminando aquí. Presente.